Imagina esto. Un día estás ajustando el vestido de novia de una clienta, concentrada en cada puntada, y al siguiente, un mensaje de texto cambia todo. Pero, a diferencia de lo que podrías esperar, no entré en pánico, no lloré, ni siquiera se me escapó una puntada. Porque mientras mi esposo pensaba que estaba desmoronando mi mundo, yo ya había asegurado mi futuro. Antes de sumergirnos en la historia, dime, ¿desde dónde nos lees? Y si esta historia te atrapa, suscríbete, porque mañana tengo algo aún más especial preparado. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 38 años y dirijo Hilo de Plata, una tienda de arreglos y diseño personalizado en el corazón del distrito histórico de Savannah, Georgia. La gente acude a mí para transformar su ropa, para crear algo nuevo a partir de lo viejo, para reparar lo roto. Irónico, ¿verdad? Considerando que estaba a punto de aplicar esas mismas habilidades a mi matrimonio. Ese martes por la tarde, el vestido de novia de seda que estaba ajustando brillaba bajo las luces de mi taller. La novia había sido clara. Quería perfección para su boda de octubre en Forsyth Park. Mientras trabajaba en los delicados bordados de perlas en el escote, mi teléfono vibró sobre la mesa de trabajo de roble que heredé de mi abuela, junto con la casa de estilo georgiano, donde he vivido los últimos 12 años. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Llevábamos 14 años casados, y en todo ese tiempo, él nunca me había enviado un mensaje durante mi horario de trabajo, a menos que fuera algo realmente urgente. Su empleo como ingeniero senior de software en Coastal Tech Solutions, en Savannah, no dejaba espacio para charlas casuales a media tarde. Mi primer instinto fue preocupación. ¿Le habría pasado algo en la oficina? ¿Estaría enfermo? Limpié mis manos con un trapo de algodón suave que siempre tengo a un lado de mi máquina de coser y tomé el teléfono. El mensaje no era sobre una enfermedad ni una emergencia. Era sobre un final. Sofía, para cuando leas esto, estaré en un avión a Seattle con Laura. Sé que esto es un shock, pero no he estado feliz por mucho tiempo. He tomado el dinero de nuestras cuentas conjuntas para empezar de nuevo. No intentes contactarme. Necesito espacio para resolver las cosas. El pago de la casa vence la próxima semana. Suerte. El vestido de seda en mis manos no tembló. Mi aguja permaneció firme. La única señal de que mi mundo acababa de tambalearse fue una leve pausa en mi respiración mientras procesaba lo que acababa de leer. Luego, sorprendentemente, sonreí. Porque mientras Daniel creía que estaba haciendo una gran jugada, en realidad acababa de activar el plan que había estado preparando durante los últimos 18 meses. Dejé el teléfono a un lado y volví al vestido de novia. La señora Elena Carter vendría el viernes por la mañana a recogerlo, y a pesar del drama personal, su día especial no se vería afectado por el error garrafal de mi esposo. Hilo de Plata había construido su reputación en la confiabilidad, y eso no cambiaría porque Daniel había decidido mostrar su verdadera cara. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mi pronto a ser ex esposo. Sé que probablemente estás en esa tiendita de costura tuya. No hagas esto más difícil de lo necesario. Esto es lo mejor para los dos. ¿Esa tiendita? Después de 14 años de matrimonio, todavía se refería a mi exitoso negocio como si fuera un pasatiempo al que jugaba mientras él traía el verdadero dinero. Hilo de Plata generaba casi el doble de su salario de ingeniero, pero Daniel siempre había tenido una ceguera peculiar respecto a mi éxito. Fue parte de lo que me alertó hace meses de que algo andaba mal. Caminé hacia la ventana frontal de mi tienda, mirando el tráfico vespertino en las calles arboladas del distrito histórico de Savannah. Hilo de Plata estaba situada entre la librería de Book Nook y la panadería de la familia Torres, negocios que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Estas personas me conocían. Habían visto cómo construí algo de la nada, transformando mi habilidad como costurera en un próspero negocio de diseño personalizado. La ironía del momento elegido por Daniel me golpeó mientras observaba a una pareja joven detenerse frente a mi escaparate, admirando el vestido de noche de inspiración vintage que había exhibido esa mañana. Había decidido hacer su jugada justo antes de la Semana de la Moda de Savannah, el momento más ocupado del año,
con pedidos personalizados para los eventos sociales de la ciudad y ajustes de última hora para galas de otoño, había elegido el único momento en que estaba garantizado que estaría enfocada, productiva y rodeada de trabajo que exigía precisión. Pero, claro, Daniel nunca había entendido realmente el concepto de oportunidad, planificación o, al parecer, a su esposa. Respondí con un mensaje breve. Cuídate, Daniel. Gracias por avisarme. Luego hice algo que probablemente no esperaba. Bloqueé su número y volví al trabajo. El vestido de novia necesitaba 3 horas más de bordado detallado. Tenía otros 2 proyectos en proceso. Un vestido para la madre de la novia que requería una reestructuración significativa y una chaqueta vintage de Ralph Lauren que necesitaba ajustes en los hombros. El trabajo era mi santuario, y en ese momento necesitaba el ritmo familiar de la aguja y el hilo para mantenerme centrada mientras esperaba el próximo movimiento de Daniel. Porque habría un próximo movimiento. Hombres como Daniel, que confundían planificación con paranoia y confianza con control, siempre tenían un próximo movimiento. Pensaban en términos de ajedrez, jugadas audaces seguidas de ataques agresivos. Lo que rara vez anticipaban era que no todos jugaban al ajedrez. Algunos jugábamos al ajedrez tridimensional, mientras otros ya habían pasado a juegos completamente diferentes. Enhebré una nueva aguja con hilo de seda que combinaba perfectamente con el vestido de la novia. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de mi tienda, iluminando las máquinas de coser industriales que había comprado hace 5 años. Cada pieza de equipo había sido pagada al contado, sin préstamos ni deudas. Lo mismo no podía decirse de las aventuras financieras de Daniel. Sus operaciones con criptomonedas, sus inversiones en Forex, los negocios seguros de bienes raíces que siempre parecían desmoronarse. Cada una había consumido nuestros ahorros conjuntos, mientras él me aseguraba que algún día darían grandes frutos. Ese algún día había llegado, pero no como él lo había imaginado. Sonó mi teléfono. Era Ana Morales, mi agente inmobiliaria y amiga de años. Sofía, lamento molestarte durante el trabajo, pero recibí una llamada muy extraña de Daniel hace 1 hora. Preguntaba sobre el valor de mercado de tu casa y si podíamos acelerar una venta. Le dije que necesitaba hablar contigo primero, ya que el título de propiedad está solo a tu nombre, y se puso bastante molesto. ¿Está todo bien? Sonreí mientras aseguraba otra perla al vestido. Ana había sido mi agente cuando heredé la casa hace 12 años, y también cuando consideramos venderla para comprar algo más moderno, pero decidí conservarla y restaurarla. Ella sabía perfectamente de quién era esa casa. Todo está bien, Ana. Daniel y yo nos estamos separando, y parece que él tiene algunas ideas equivocadas sobre nuestros activos. No dejes que te presione. Te llamaré más tarde esta semana para hacer algunos cambios en mis cuentas. Oh, Sofía, lo siento mucho. Si necesitas algo, lo aprecio, pero estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Tras colgar, me di cuenta de que mis manos estaban completamente firmes. Había algo casi meditativo en el movimiento repetitivo del bordado mientras procesaba el fin de mi matrimonio. Cada puntada era como asegurar algo valioso, recomponiendo piezas en lugar de dejarlas desmoronarse. El timbre de la puerta anunció a una clienta. Era Lucía Torres, de la panadería de al lado, aún con su delantal cubierto de harina, trayendo una bolsa de papel que olía a churros recién hechos. Pensé que te vendría bien un ánimo, dijo, dejando la bolsa en el mostrador. Daniel estuvo aquí antes, actuando raro, hablando de nuevos comienzos. Me hizo sentir incómoda, para ser honesta. Acepté los churros con gratitud genuina. Lucía tenía ese sexto sentido que viene de dirigir un negocio familiar. Notaba cosas, recordaba patrones, y tenía una habilidad increíble para aparecer con comida reconfortante, justo cuando se necesitaba. Gracias, Lucía. Sí, Daniel y yo nos estamos separando. Ha decidido empezar de nuevo en Seattle con alguien de su oficina. La expresión de Lucía se ensombreció. ¿Esa chica flaca que estaba con él? Apenas parecía tener edad para pedir un trago. ¿Y él te deja por eso? Hizo un gesto hacia mi tienda, señalando las piezas elegantes en los maniquíes vintage.
los bocetos personalizados en mi pared de diseño, el éxito evidente que había construido. Ese hombre es un idiota. Reí, sorprendiéndome a mí misma. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Cuando Lucía se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Daniel, usando otro teléfono. Para de ser infantil. Necesitamos hablar de la casa. No puedes pagar la hipoteca sin mí. Esa suposición de que no podía mantener mi propia casa, heredada y pagada con los beneficios de mi negocio, encapsulaba todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio. Daniel había pasado 14 años creyendo su propia narrativa, que Sofía lo necesitaba, que mi negocio era un pasatiempo encantador, que no podía manejar las finanzas sola. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Respondí desde el número de mi negocio. La casa está pagada. Lo ha estado desde el año pasado. Gracias por tu preocupación. Podía sentir su confusión a través del teléfono. Los pagos de la hipoteca que él había estado haciendo tan diligentemente iban a un fondo de renovación que yo había creado. La hermosa casa georgiana necesitaba cuidados constantes. Nuevas ventanas el verano pasado, reparaciones en el tejado en primavera, trabajos en los cimientos el año anterior. Los mensajes de Daniel llegaron en ráfaga. Eso es imposible. Refinanciamos hace 3 años. Estás mintiendo. He visto los estados de cuenta. Esto no es gracioso, Sofía. Necesito ese dinero para mi nuevo comienzo. Laura y yo encontramos el apartamento perfecto. Necesitamos el pago inicial de la venta de la casa. Dejé el teléfono a un lado y volví al bordado. El vestido de novia estaba casi terminado, cada cristal y perla capturando la luz de la tarde como lágrimas transformadas en algo hermoso. Había una metáfora allí, pero aún no estaba lista para explorarla. Sonó mi teléfono de trabajo. Era Carlos Rivera, el abogado al que consulté hace 6 meses, cuando el comportamiento de Daniel se volvió errático y reservado. Le había pedido que preparara documentos por si acaso. Ahora era el momento de ver si mi preparación había sido paranoia o prudencia. Sofía, acabo de recibir una llamada interesante. Tu esposo contactó a otro bufete para acelerar el divorcio y la división de activos. Se comunicaron por cortesía profesional, pensando que podríamos coordinarnos. ¿Debo asumir que es hora de activar esos documentos? Sí, Carlos, es hora. Daniel hizo su jugada hoy. Vació nuestras cuentas conjuntas y se fue a Seattle con una colega. Parece pensar que puede forzar la venta de mi casa y acceder a los activos de mi negocio. Carlos soltó una risita. Bueno, eso va a ser una lección interesante para él. Tienes todo en orden desde hace meses. Presentaré los documentos mañana a primera hora. Y, Sofía, dado lo que me contaste sobre sus cuentas de trading ocultas, su novia y su patrón de engaño financiero, creo que estarás muy satisfecha con cómo se desarrollará esto. Al colgar, sentí algo que no había sentido en años. Emoción. No un placer malicioso por el inminente shock de Daniel, sino una genuina emoción por lo que venía después. Hilo de Plata estaba creciendo. Había estado planeando una segunda ubicación en el distrito artístico de Savannah. Mi portafolio de diseño era lo suficientemente sólido como para presentarlo en la Semana de la Moda por primera vez. Las renovaciones de la casa estaban casi terminadas, y había estado esbozando planes para un estudio de diseño en la cochera. Todos los sueños que había pospuesto mientras Daniel perseguía sus fantasías podían hacerse realidad. Mi teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido. Estás cometiendo un error. Te doy una última oportunidad para manejar esto de manera amistosa. Transfiere $50,000 a esta cuenta antes de medianoche, o me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. ¿Quién era yo realmente? Una empresaria exitosa, propietaria de una casa, una mujer que había preparado silenciosamente para lo peor mientras esperaba lo mejor, alguien que entendía que la respuesta más poderosa a la traición no son las lágrimas ni la ira, sino una acción tranquila y calculada. Respondí. Daniel, creo que estás confundido sobre quién tiene el control aquí. Nos vemos en la corte. Luego hice algo maravillosamente liberador.
Apagué mi teléfono por completo, no solo en silencio. El vestido de novia estaba terminado. Las perlas y cristales capturaban la luz como estrellas atrapadas, y la señora Carter estaría encantada. Por la mañana, abriría temprano para recibir un cargamento de telas para los pedidos de otoño. Ana Morales manejaría cualquier disparate inmobiliario. Carlos Rivera se encargaría de las cuestiones legales. Por esa noche, tenía una última tarea. Abrí el cajón cerrado de mi mesa de trabajo y saqué una carpeta de cuero delgada. Dentro había documentos que Daniel desconocía por completo. Números de cuentas privadas, escrituras de propiedad, registros comerciales y un archivo detallado de cada transacción financiera sospechosa que había hecho en los últimos 2 años. Pero esos no eran los documentos más importantes de la carpeta. Al fondo, en una funda protectora, había algo que Daniel habría apreciado si aún fuera el hombre con el que me casé hace 15 años. Mi carta de aceptación al Instituto de Diseño y Moda de Atlanta, fechada hace 6 meses. Había aplicado en secreto, planeando sorprenderlo con la noticia de que había sido aceptada en su programa de maestría en diseño de moda de lujo. Ahora sería una sorpresa solo para mí, un nuevo comienzo que me pertenecía por completo. Al cerrar Hilo de Plata esa noche, el sol poniente pintaba las marismas de sabana en tonos rosados y dorados. Mañana traería abogados, documentos, llamadas de sorpresa de la familia de Daniel y probablemente algunas lágrimas que había estado conteniendo. Pero esa noche iría a casa, a mi casa pagada, me serviría una copa de vino de mi colección privada y planearía mi próximo diseño. Porque mientras Daniel pensaba que estaba escribiendo el final de nuestra historia, en realidad solo había ayudado a abrir un capítulo mucho más interesante. La mañana siguiente llegó con el cielo azul cristalino característico de Georgia. Abrí Hilo de Plata a las 7 en lugar de las 8. Las entregas matutinas siempre me daban tiempo para pensar, y ese día necesitaba claridad más que nunca. El cargamento de telas de Nueva York llegó durante la noche. Rollos de seda, cachemira y lana que se transformarían en guardarropas de otoño para la élite fashionista de Savannah. Mientras firmaba por la entrega, mi teléfono explotó con notificaciones. Daniel había pasado la noche intentando contactarme por todos los medios posibles: correo electrónico, Facebook, Instagram, incluso LinkedIn, como si una red profesional pudiera hacer que sus demandas parecieran legítimas. Cada mensaje escalaba en tono, de la confusión a la ira y luego a la desesperación, creando un rastro digital que Carlos encontraría muy útil. El más reciente, enviado a las 4:17 a.m., decía: «Sofía, esto es ridículo. Llámame de inmediato. El banco dice que moviste dinero. Laura está molesta. Teníamos planes». ¿Laura molesta? La asistente de marketing de 24 años estaba descubriendo que los nuevos comienzos requieren más que fondos robados y boletos de avión impulsivos. El mercado inmobiliario de Seattle hacía que Savannah pareciera asequible, y las tarjetas de crédito de Daniel estaban al límite, según lo que había observado, no espiado. Cuando tu esposo de 14 años empieza a esconder la pantalla de su teléfono y a pagar en efectivo en restaurantes, la tensión financiera se hace evidente. Preparé café con la máquina de espresso italiana que instalé en el cuarto trasero de la tienda, una compra que Daniel llamó frívola, hasta que necesitó capuchinos todas las mañanas. El ritual me ayudó a centrar mis pensamientos mientras revisaba los documentos legales que Carlos había presentado una hora antes. Georgia tiene un sistema de respuesta de emergencia de 24 horas para casos de fraude financiero y protección de activos. Para el mediodía, Daniel recibiría notificaciones que le impedirían acceder a cualquier cuenta relacionada con mi negocio o propiedades. El timbre sonó a las 7:30, demasiado temprano para clientes, lo que significaba apoyo dedicado o confrontación dramática. Miré y vi a Isabel Vargas, la hermana menor de Daniel, de pie en la entrada con expresión incierta. Isabel trabajaba en resolución de conflictos para el distrito escolar de Savannah. «Sofía, espero que esté bien que haya venido. Daniel me llamó anoche, completamente alterado. Dice que estás siendo vengativa, que has ocultado activos, que estás haciendo esto imposible. Pero las cosas que decía, la forma en que hablaba de ti y de esa otra mujer».
Sacudió la cabeza, su compostura profesional resquebrajada. Le ofrecí una silla cómoda que guardo para las consultas con clientes. ¿Café? Aceptó la taza con manos temblorosas. Sofía, en los 15 años desde que te casaste con Daniel, nunca te he visto ser cruel o injusta. Pero anoche lo escuché hablar de ti como si fueras un obstáculo que finalmente había superado. La verdad sobre las dinámicas familiares suele surgir en las crisis. Isabel había presenciado la transformación de Daniel a lo largo de los años. El exitoso ingeniero que gradualmente se convirtió en alguien que desestimaba los logros de otros mientras inflaba los suyos. Isabel, ¿cuánto te contó Daniel sobre nuestras finanzas, sobre mi negocio? Ella removió su café pensativamente. Siempre describió Hilo de Plata como tu pasatiempo, algo que te mantenía ocupada mientras él manejaba las responsabilidades financieras serias. Pero, Sofía, este lugar... Hizo un gesto hacia la tienda, observando el equipo profesional, las piezas personalizadas, las señales evidentes de un negocio próspero. Esto no es un pasatiempo. No, no lo es. Genera casi el doble de su salario desde hace 3 años, pero él nunca lo reconoció. Igual que nunca reconoció que la casa donde vivimos es únicamente mía, heredada de mi abuela, o que he estado pagando extra en lo que él creía que era nuestra hipoteca durante años. La expresión de Isabel cambió al comprender. ¿La casa está pagada? ¿Desde el año pasado? Sí. Lo mantuve en secreto porque Daniel siempre encontraba formas de aprovecharla, de pedir prestado contra ella para sus esquemas de inversión. Lo he visto pasar por trading diario, criptomonedas, forex, siempre persiguiendo el gran éxito que probaría que es el genio financiero que cree ser, mientras yo construía un negocio sin tomar riesgos innecesarios. Isabel terminó su café. Sofía, ¿por qué nunca le contaste a nuestra familia nada de esto? La pregunta era pesada, cargada de implicaciones sobre lealtad, discreción y la compleja álgebra del matrimonio. Había pasado años protegiendo la imagen de Daniel ante su familia, suavizando sus fracasos, destacando sus éxitos, manteniendo la ficción de que éramos socios equitativos en la construcción de nuestra vida juntos. Porque lo amaba, porque esperaba que eventualmente viera lo que intentaba construir con él, no a pesar de él. Porque creía que si era lo suficientemente paciente y comprensiva, él volvería a ser el hombre con el que me casé. Mi teléfono vibró. Era el juzgado del condado de Chatham. Carlos con novedades. Sofía, tenemos un pequeño problema. Daniel contrató un abogado anoche, Bradley Evans de Evans & Partners. Alegan coacción y solicitan una suspensión de emergencia de nuestras órdenes. Sonreí a pesar de mí misma. Bradley Evans, el abogado de divorcios conocido por representar a esposos que subestimaban a sus esposas. Carlos, envía a Evans copias de toda la evidencia que recopilamos. Los registros bancarios que muestran las operaciones ocultas de Daniel con criptomonedas, los estados de cuenta de tarjetas de crédito por habitaciones de hotel durante supuestos viajes de negocios, y asegúrate de que vea el mensaje donde Daniel presume de haber vaciado nuestras cuentas conjuntas. Isabel escuchó fragmentos de la conversación, y su imagen de su hermano, el ingeniero cauteloso luchando con un matrimonio moderno, se desmoronaba con cada revelación. Hace 18 meses comencé a notar que Daniel planeaba su salida, moviendo dinero en pequeñas cantidades a cuentas que creía que yo desconocía, programando viajes de negocios que coincidían con los días libres de Laura. Incluso el momento no fue accidental. Esperó hasta justo antes de la Semana de la Moda, pensando que estaría demasiado ocupada y estresada para responder eficazmente. ¿Semana de la Moda, Sofía? ¿Estás participando? Por primera vez esa mañana, sentí un temblor emocional genuino, no por la disolución de mi matrimonio, sino por compartir un sueño que había guardado en secreto durante años. Fui aceptada en el escaparate de diseñadores emergentes. 3 piezas en la sección de talentos nuevos. Es algo en lo que he trabajado desde la escuela de diseño, antes de conocer a Daniel. Isabel se inclinó hacia mí, estudiando mi rostro. Él no lo sabe, ¿verdad? Nunca preguntó por mi trabajo más allá de si cubría sus costos. Nunca miró mis bocetos, ni entendió por qué invertí en equipo especializado.
Hilo de Plata siempre fue solo la tienda de Sofía, nunca un negocio legítimo con potencial de crecimiento. Mi teléfono sonó de nuevo, otro número desconocido. Lo contesté, sospechando que era Daniel con otro dispositivo. Sofía, soy Laura. La voz era joven, insegura. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero Daniel está en el baño y necesito preguntarte algo. ¿Realmente pagaste la casa? ¿Realmente le ocultaste dinero? La audacia era impresionante. La novia de mi esposo llamándome para verificar las mentiras que él le había contado. Pero algo en su tono sugería que estaba comenzando a darse cuenta de su papel en el drama orquestado por alguien más. Laura, no he ocultado nada. Cada cuenta, cada activo, cada transacción comercial ha sido documentada y legal. Daniel simplemente nunca preguntó por nuestra situación financiera real, prefiriendo creer sus propias suposiciones. Mi casa ha estado a mi nombre desde que la heredé. Mi negocio siempre ha tenido cuentas separadas. Y sí, pagué la hipoteca el año pasado. Silencio. Luego, me dijo que tú controlabas su acceso al dinero, que lo hacías sentir atrapado. Laura, tienes 24 años. Trabajas en marketing. Apostaría a que entiendes de números mejor de lo que Daniel cree. Pídele que te muestre los estados de cuenta. Pregúntale por sus inversiones en criptomonedas. Pregúntale por qué tiene 3 tarjetas de crédito al límite sin habértelo mencionado. Lo hice. Dijo que era temporal, que una vez que se vendiera la casa. Mi casa no está en venta. Está pagada, renovada y no forma parte de los activos maritales porque la heredé y la mantuve separada. Daniel lo sabe. Lo ha sabido por años. Otro silencio largo. Creo que debo irme. Lamento haber llamado. Laura, por lo que vale, mereces a alguien honesto, alguien que no necesite robarle a su esposa para permitirse un nuevo comienzo. Tras colgar, encontré a Isabel estudiando los certificados en mi pared, licencias, registros comerciales y una calificación destacada del Better Business Bureau que gané con años de servicio confiable. Sofía, lamento mucho cómo reaccionará nuestra familia cuando sepa la verdad sobre Daniel. Lamento que todos hayamos sido cómplices al desestimar tu trabajo. Y lamento que mi hermano se haya convertido en alguien que no reconozco. La mañana continuó con un flujo constante de clientes. La señora Patricia Gómez, a recoger su traje para la gala de la Cámara de Comercio. Las gemelas López para pruebas finales de sus vestidos de regreso a clases. Y el señor Díaz, ajustando las mangas de su smoking para la boda de su hija. Cada interacción me recordaba por qué construí este negocio. La satisfacción de ayudar a las personas a presentar su mejor versión, el desafío artístico de trabajar con telas difíciles, las conexiones comunitarias formadas a través de celebraciones compartidas. Alrededor de las 11, llegó Ana Morales con una carpeta llena de documentos. Sofía, he recibido 3 llamadas más de Daniel esta mañana. Exige que liste la casa de inmediato por debajo del valor de mercado, diciendo que tú has acordado una venta rápida. Le expliqué que no puedo listar ninguna propiedad sin la aprobación del dueño en el título, pero se está poniendo cada vez más agresivo. Nos sentamos en mi mesa de consultas, extendiendo documentos que contaban la verdadera historia de mi independencia financiera, escrituras de propiedad, licencias comerciales, declaraciones de impuestos que mostraban ganancias consistentes y documentos de préstamo que probaban mi solvencia sin los ingresos de Daniel. Ana, ¿cuánto valorarías la casa en el mercado actual, completamente renovada, con la conversión del taller y el nuevo paisajismo? Ella sacó su calculadora de agente inmobiliario, tecleando números con eficiencia practicada. Conservadoramente, $800,000. Pero, Sofía, dada la ubicación y la calidad de la restauración, creo que podríamos obtener cerca de $950,000 en una venta bien manejada, tal vez más si lo hacemos en el momento adecuado. $950,000. La herencia georgiana que Daniel siempre había considerado nuestro plan de respaldo ahora representaba una seguridad a la que él nunca había contribuido. Había pasado 12 años manteniendo, mejorando y protegiendo este activo, mientras él soñaba con condominios modernos y propiedades de inversión. Mi teléfono vibró.
Carlos con una actualización. Sofía, esto es interesante. Evans presentó una declaración financiera en nombre de Daniel, y hay discrepancias significativas con lo que él te dijo sobre los activos compartidos. Según su presentación, reclama la propiedad exclusiva de varias inversiones en criptomonedas por valor de aproximadamente $200,000, pero también dice que no puede acceder a ellas debido a las condiciones del mercado. ¿Condiciones del mercado? ¿Quieres decir que apostó y perdió? Eso es lo que necesitamos determinar. Su intento de congelar las cuentas de tu negocio fue denegado. Por cierto, el juez reconoció una clara separación de activos y exige más evidencia antes de tomar decisiones sobre propiedades conjuntas. Mientras procesaba esto, Isabel captó mi atención. Sofía, acabo de recibir una llamada de mamá. Daniel está en su casa ahora, intentando empacar cosas de su antigua habitación. Dice que está diferente, enojado de una manera que nunca había visto. Está preocupada por quedarse a solas con él. Este no era el desenlace que había imaginado. El plan de Daniel, huida limpia, fondos robados, novia joven, nuevo comienzo en Seattle, se había estrellado contra la realidad. Sus inversiones en criptomonedas, las que sospechaba que había ocultado, aparentemente habían sufrido pérdidas masivas. La casa que esperaba liquidar era legalmente intocable. La esposa que había desestimado como financieramente dependiente lo había superado en cada paso. Margarita Vargas, la madre de Daniel, siempre había protegido el ego de su hijo. Si estaba llamando a Isabel para expresar preocupación, algo significativo había cambiado. Isabel, ¿sabe tu madre de Laura? ¿Del verdadero motivo por el que Daniel se va? No. Él le dijo que eran diferencias irreconciliables, que habían crecido separados, que era mutuo y amistoso. Envíale un mensaje a tu madre diciendo que estoy solicitando el divorcio por la infidelidad y el fraude financiero de Daniel, que Laura tiene 24 años, trabaja en su empresa y que vació nuestras cuentas conjuntas para financiar su huida a Seattle. Merece saber quién es su hijo ahora. Isabel escribió el mensaje con manos temblorosas. Sofía, ¿qué le pasará si todo lo que dices es cierto? Si perdió dinero en esas inversiones y no puede acceder a más, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, como cualquiera. Al mediodía, la hora del almuerzo trajo una distracción bienvenida. Trabajadores del centro buscaban arreglos para entrevistas de trabajo, ajustes de última hora para eventos de fin de semana y consultas para piezas personalizadas. El ritmo familiar de medir, fijar y planificar proporcionaba estructura mientras mi mundo personal se tambaleaba. Durante un momento tranquilo, me encontré esbozando. No trabajos para clientes, sino diseños para la Semana de la Moda. 3 piezas que contaban una historia de transformación. Un traje de negocios que se convertía en ropa de noche, un vestido que revelaba capas ocultas de fuerza y un abrigo diseñado para proteger, mientras mostraba una hermosa construcción interna. Mi teléfono sonó. Otro número desconocido. Hilo de plata. Soy Sofía. Soy yo. La voz de Daniel, cruda y tensa. Para de jugar. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. Su audacia aún me sorprendía. Daniel, hace años que no construimos nada juntos. Tú planeabas tu salida mientras yo construía mi negocio. Ocultabas activos mientras yo protegía los míos. Ya no hay un nosotros. Su volumen aumentó, perdiendo el control. Laura sabe la verdad ahora. Sabe que el apartamento no está disponible. Sabe de mis tarjetas de crédito. Está enojada. Me culpa por engañarla. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa que le mintieras a tu novia? ¿Mi culpa que te sobreextendieras financieramente? ¿Mi culpa que intentaras robar de nuestras cuentas conjuntas? No robé. Ese era nuestro dinero. No, Daniel. Era una pequeña porción de nuestro dinero que dejé accesible a propósito para ver qué harías. Del mismo modo que he mantenido registros separados de cada transacción sospechosa que has hecho durante 2 años. Del mismo modo que he mantenido las cuentas de mi negocio completamente independientes de tu conocimiento. Del mismo modo que he protegido todo lo que realmente poseo. Silencio.
Luego, en voz baja: ¿Has estado planeando esto? No. He estado preparándome para la posibilidad de que el hombre con el que me casé tomara decisiones que me obligaran a protegerme. Tú eres quien ha estado planeando, Daniel, durante 18 meses, moviendo dinero, mintiendo sobre viajes, cultivando una relación con alguien 20 años menor. Solo me aseguré de que tu plan no destruyera todo por lo que he trabajado. Sofía, por favor, ¿podemos hablar en persona, sin abogados, sin Laura, sin nadie más? Tal vez podamos resolver esto. Por un momento lo consideré. 14 años de matrimonio, incluso uno fallido, crean hábitos de compasión. Pero luego recordé su mensaje de ayer. He tomado el dinero de nuestras cuentas conjuntas para empezar de nuevo. No intentes contactarme. Daniel, esa oportunidad terminó cuando vaciaste nuestras cuentas y te fugaste con tu novia. Habla con tu abogado, haz arreglos para tus pertenencias, pero entiende que la vida que imaginas, donde tomas la mitad de todo lo que he construido, no va a suceder. Tras colgar, noté que Isabel seguía en mi tienda, observando en silencio las interacciones con los clientes, mientras procesaba el drama familiar. Sofía, ¿cuándo supiste que todo había terminado? ¿De verdad terminado? Ajusté un maniquí mientras consideraba la pregunta. Hace un año, descubrí que Daniel había convencido a nuestro contador de que presentáramos nuestras declaraciones de impuestos por separado sin decírmelo. Dijo que era por beneficios fiscales, pero luego descubrí que estaba declarando pérdidas en inversiones de criptomonedas que nunca mencionó. Ahí me di cuenta de que veía nuestro matrimonio como entidades separadas compitiendo por recursos, no como una sociedad construyendo algo juntos. ¿Y preparaste este momento desde entonces? Preparé varios posibles momentos. Daniel pudo haber sido honesto, haber pedido terapia de pareja, haber admitido sus errores financieros y trabajar conmigo para corregirlos. En cambio, eligió el engaño, la traición y el robo. No soy responsable de sus decisiones, pero sí de protegerme de sus consecuencias. Por la tarde, hubo un desarrollo inesperado. Bradley Evans, el abogado de Daniel, llegó a Hilo de Plata sin cita previa. En el mundo de los divorcios de alto riesgo, esto era un movimiento de poder o una bandera blanca. Señora Ramírez, Bradley Evans, represento a su esposo. Extendió una tarjeta de presentación que no acepté. Quiero discutir una posible resolución que beneficie a ambas partes. Su negocio, por ejemplo. Mi cliente parece haber subestimado su valor y complejidad. Estamos dispuestos a reconocer que Hilo de Plata es su propiedad separada, a cambio de expectativas más realistas sobre otros activos. Estudié su rostro. Evans había construido su reputación en negociaciones agresivas, pero su lenguaje corporal sugería que estaba recalculando las probabilidades. ¿Y las expectativas de Daniel son? Una división razonable de los activos conjuntos, incluida la casa, tal vez una compra estructurada para evitar una venta forzada. Señor Evans, ¿ha visto su cliente la escritura de la propiedad? La que muestra claramente que la casa ha sido mía desde que la heredé, en la que nunca he añadido a nadie a pesar de las múltiples sugerencias de Daniel. Su máscara profesional se deslizó ligeramente. Aún estamos revisando la documentación. Sugiero que revise con más cuidado. Y, señor Evans, también debería investigar las actividades de criptomonedas de Daniel y por qué de repente dice que no puede acceder a inversiones aparentemente significativas. Su cliente no ha sido del todo transparente sobre su situación financiera. Cuando se fue, Isabel me miró con respeto renovado. No eres la esposa asustada y abandonada que él esperaba, ¿verdad? Eres la oponente que nunca anticipó. No soy su oponente, Isabel. Solo soy alguien que aprendió a protegerse cuando su esposo se convirtió en alguien más. Daniel creó esta situación con 18 meses de planificación y engaño. Solo me aseguré de no ser destruida por ello. A medida que avanzaba el día, la realidad seguía golpeando la estrategia de salida cuidadosamente construida por Daniel. Isabel recibió actualizaciones de su madre. Las cuentas de criptomonedas de Daniel valían $70,000 en lugar de $200,000. Laura lo había dejado en casa de su madre y regresado a Savannah. Sus intentos de reservar vuelos de regreso fallaban por problemas con sus tarjetas de crédito. Al cerrar,
Había completado todas las modificaciones programadas para el día, consultado con 3 nuevos clientes sobre piezas para la Semana de la Moda y mantenido las operaciones comerciales normales, a pesar del terremoto personal. La última clienta fue la señora Clara Henderson, una habitual de Hilo de Plata durante 8 años. Sofía, querida, escuché por el boca a boca del centro que estás pasando por un momento difícil. Quiero que sepas que todos aquí, los dueños de negocios, los clientes habituales, pensamos que eres increíble. Ese esposo tuyo nunca apreció el tesoro que es este lugar. El apoyo de la comunidad se sentía como un cálido rayo de sol tras un frío aguacero. Los pequeños negocios del centro de Savannah funcionaban como una familia extendida. Lucía de la panadería, los Torres de la herboristería, Clara y sus amigas del club de lectura. Todos habían presenciado mi trabajo, mi dedicación, mi crecimiento. Daniel nunca se integró a esta comunidad, considerando mis relaciones comerciales como obligaciones sociales triviales. Al cerrar Hilo de Plata esa noche, me paré donde había estado 24 horas antes, leyendo el primer mensaje de Daniel. El vestido de novia estaba listo para ser recogido. Habían programado 3 nuevos pedidos personalizados. Los preparativos para la Semana de la Moda seguían en marcha. Mi teléfono había estado silencioso durante horas, hasta que llegó un último mensaje de un número que reconocí como el de Daniel, pero el tono sugería que Laura lo había escrito. Sofía, soy Laura. David me contó toda la verdad esta noche sobre el dinero, la casa, todo lo que has estado haciendo a sus espaldas. Quiero decir gracias. Gracias por mostrarme quién es realmente. Regreso a Savannah esta noche. Espero no volver a verte, pero respeto lo que hiciste. Espero algún día ser tan inteligente como tú. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Parte de mí sentía lástima por Laura, otra mujer atrapada en la red de medias verdades y promesas grandiosas de Daniel. Parte de mí se preguntaba si realmente había aprendido la lección o si repetiría el patrón con alguien más. Finalmente, respondí. Laura, todos merecen honestidad en sus relaciones. Espero que encuentres a alguien que valore tu inteligencia y compañerismo por igual. Suerte en Savannah. Luego apagué mi teléfono y caminé a casa, a mi casa georgiana, pasando por el jardín que tanto me había costado mantener, las ventanas que restauré, los cimientos que reforcé. No nuestra casa, mi herencia, mi responsabilidad, mi santuario. Mañana traería abogados y división de pertenencias, preparativos para la Semana de la Moda y quizás más lágrimas contenidas, pero esa noche necesitaba algo simple. Abrí una botella de vino que había guardado, no para una ocasión especial, sino para este momento, el momento en que la preparación enfrenta la crisis y emerge como fortaleza. Mientras estaba en mi cocina, rodeada de paredes que pinté y accesorios que elegí, me di cuenta de algo profundo. La traición de Daniel no me había roto porque nada de lo que tomó era esencial para lo que me había convertido. Hilo de Plata era mío. Las relaciones comerciales eran mías. Las habilidades, la reputación, las conexiones comunitarias, todo construido independientemente de su apoyo o reconocimiento. Su mensaje de ayer pretendía ser una sentencia de muerte para mi vida tal como la conocía. En cambio, fue el disparo de salida para la carrera para la que había estado entrenando sin saberlo. 3 días después, las escaleras del juzgado del condado de Chatham resonaban con mis tacones mientras me dirigía al imponente edificio de granito, donde 14 años de historia compartida se disolverían formalmente. Habían sido 3 días en los que la gran estrategia de Daniel se derrumbó como costuras mal construidas bajo presión. Carlos Rivera me recibió en el vestíbulo de mármol, con la confianza satisfecha de un ajedrecista que ve el jaque mate con 12 movimientos de antelación. «Sofía, antes de subir deberías ver esto». Me mostró su teléfono, que mostraba un intercambio de mensajes de esa mañana con Bradley Evans, solicitando una conferencia de emergencia por nueva información preocupante sobre la situación financiera de su cliente. Ya sospechaba la respuesta. Mis 18 meses de investigación silenciosa
Habían revelado capas de engaño que Daniel ni siquiera se había admitido a sí mismo. Daniel presentó 3 solicitudes de bancarrota en diferentes estados el último año. Todas fueron retiradas antes de procesarse, pero existen. También tiene préstamos pendientes con 2 prestamistas privados que han complicado el rastreo. Carlos hizo una pausa, consultando sus notas. Sofía, su deuda podría superar los $400,000. $400,000. Mientras yo construía patrimonio y ahorraba ganancias, Daniel había erigido una pirámide de deudas que pronto colapsaría. La casa que esperaba reclamar representaba más que dinero para un nuevo comienzo. Era su escape de la ruina financiera. Hay más, continuó Carlos mientras nos dirigíamos a los ascensores. Laura presentó una denuncia policial ayer por la noche. Afirma que Daniel la presionó para abrir una nueva tarjeta de crédito a su nombre, prometiendo pagarla una vez que se liquidaran tus activos. El saldo ya está en $15,000. El patrón se aclaraba. La confianza de Daniel no provenía de un plan sólido, sino de una desesperación disfrazada de estrategia. Cada movimiento, Laura, el robo de las cuentas conjuntas, el momento del anuncio, estaba calculado no para impactarme a mí, sino para proteger su desastre financiero oculto. La sala B del juzgado era más pequeña que los escenarios dramáticos de las series legales, pero los procedimientos tenían más peso que cualquier espectáculo ficticio. Daniel estaba sentado junto a Bradley Evans, un hombre diferente al esposo arrogante que envió ese primer mensaje. Su ropa de diseñador de hace 3 días había sido reemplazada por un traje mal ajustado que resaltaba cuánto peso había perdido. Ojeras marcaban sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba papeles. Margarita Vargas ocupaba la primera fila detrás de él, su protección maternal teñida de decepción visible. Isabel estaba 3 filas atrás, marcando distancia de la familia inmediata, mientras mostraba apoyo con su presencia. Las dinámicas hablaban por sí solas sobre cómo las familias unidas pueden fracturarse cuando la verdad sale a la luz. La jueza Elena Castillo entró con la eficiencia sin rodeos que la había hecho legendaria en los tribunales de familia de Savannah. Su reputación se basaba en detectar manipulaciones y recompensar la preparación sobre los alegatos emocionales. Como jueza de acuerdos, era exactamente quien quería revisando nuestro caso. Señor Evans, comenzó tras las formalidades. Tengo entendido que ha surgido nueva información sobre la valoración de activos y la divulgación de deudas. Proceda. Evans se puso de pie, su confianza inicial reemplazada por alguien tratando de minimizar el daño. Su señoría, hemos descubierto que la situación financiera del señor Ramírez es significativamente más compleja de lo inicialmente revelado. Hay deudas existentes que afectan el cálculo de la división, y algunos activos listados en nuestra presentación original podrían no estar disponibles en el plazo proyectado. Señor Rivera, la jueza se volvió hacia mi abogado. ¿Cómo afecta esto la posición de la señora Ramírez? Su señoría, la señora Ramírez, ha mantenido una documentación meticulosa de todos los activos y deudas durante el matrimonio. Nuestra revisión de las actividades financieras del señor Ramírez revela un patrón de ocultamiento que fortalece la reclamación de nuestra clienta por la protección de activos separados. Las siguientes 2 horas se desarrollaron como desatar tiras de tela sistemáticamente. Carlos presentó estados de cuenta que mostraban las transferencias sistemáticas de Daniel a cuentas ocultas, reportes de crédito que revelaban tarjetas al límite que yo desconocía, informes de investigación que rastreaban sus operaciones, con criptomonedas en 17 plataformas, la mayoría con pérdidas sustanciales, y cadenas de correos con prestamistas privados discutiendo estrategias de consolidación. Cada documento pintaba un cuadro de caos financiero que Daniel había intentado manejar, solo en lugar de admitir la magnitud de sus errores. La casa, mi negocio, incluso nuestros modestos ahorros conjuntos. Todo lo que intentó reclamar era en realidad un salvavidas contra deudas ocultas. Señor Ramírez, la jueza se dirigió directamente a Daniel. Usted ha admitido haber retirado 12,000 de cuentas conjuntas con la intención de mudarse permanentemente sin el conocimiento de su esposa. Posteriormente, no ha podido proporcionar una divulgación financiera completa, con nuevas deudas surgiendo diariamente. La pregunta es simple.
¿En qué universo creyó que esta estrategia beneficiaría a alguna de las partes en un proceso de divorcio? Daniel se movió incómodo. Su señoría, intentaba hacer un corte limpio. Pensé que si Sofía y yo nos separábamos rápido, ambos podríamos seguir adelante sin gastos legales prolongados, retirando fondos sin notificación, reclamando la propiedad de bienes que no posee, ocultando deudas sustanciales. El tono de la jueza era reservado para litigantes obstinados. Señor Ramírez, esto no sugiere a alguien buscando una separación amistosa, sugiere a alguien intentando cometer fraude. Evans intervino antes de que Daniel pudiera responder. Su señoría, mi cliente reconoce errores de juicio, pero creemos que calificar esto como fraude exagera la situación. Entonces explique estos mensajes donde su cliente expresa explícitamente su intención de vaciar cuentas y mudarse a otro estado antes de que su esposa pudiera reaccionar. Carlos mostró las palabras de Daniel en la pantalla del tribunal. La crueldad casual de sus mensajes, sus bromas sobre tomar dinero, el cronograma que mostraba meses de planificación. Todo lo que Daniel había escrito se convirtió en evidencia en su contra. Durante el receso, noté a Margarita intentando hablar con su hijo. Sus susurros acalorados traían fragmentos. Nunca supe de las deudas. Laura me contó lo que prometiste. Decepcionada de en quién te has convertido. La madre de Daniel, que había pasado 48 horas defendiendo sus acciones, ahora enfrentaba la magnitud de su engaño. Isabel se acercó a mí cerca de la fuente de agua. Sofía, he estado revisando documentos judiciales con mi experiencia en alfabetización financiera de mi trabajo en una organización sin fines de lucro. Daniel pidió prestado contra su jubilación. Tomó préstamos personales contra su auto. Incluso abrió tarjetas de crédito en tiendas para obtener adelantos en efectivo. La espiral de deudas se remonta a al menos 3 años. 3 años. Mientras yo crecía a hilo de plata, separando cuidadosamente las finanzas personales y comerciales, planeando la semana de la moda, Daniel construía una casa de naipes financiera. Su desdén por mi éxito empresarial tenía más sentido ahora. Representaba la estabilidad que él había estado socavando secretamente. ¿Alguna vez discutió Daniel sus inversiones con tu familia? ¿El trading de criptomonedas? ¿Las especulaciones en Forex? Nos mostraba gráficos, hablaba de rendimientos, ganancias proyectadas. Todos pensábamos que estaba construyendo algo impresionante. Mamá incluso le pidió que manejara parte de sus ahorros para la jubilación el último Navidad. No le contó de las pérdidas. La sesión de la tarde se centró en la división de activos. Mi preparación resultó invaluable, mientras Carlos demostraba meticulosamente la separación completa de las operaciones de mi negocio de los bienes maritales. La estructura corporativa de hilo de plata, mantenida cuidadosamente por motivos fiscales y de responsabilidad, ofrecía una protección sólida. Los préstamos comerciales estaban solo a mi nombre. Los arrendamientos de equipos estaban bajo la entidad comercial. Incluso los $250,000 en ahorros comerciales nunca se habían mezclado con cuentas personales. La discusión sobre la casa reveló el error más fundamental de Daniel. Los registros de propiedad mostraban una documentación de herencia clara de hace 12 años. Cada renovación, cada gasto de mantenimiento, cada mejora había sido cuidadosamente registrado y pagado con cuentas separadas o ganancias comerciales. Señor Ramírez, la jueza revisó las escrituras. Usted ha residido en esta propiedad durante 12 años. Durante ese tiempo, ¿sugirió su esposa alguna vez añadir su nombre al título? Dijo que no era necesario, que las propiedades heredadas se mantenían mejor separadas por protección legal. La admisión de Daniel socavó por completo sus reclamaciones actuales. ¿Y aceptó este arreglo? Sí, su señoría. Sin embargo, ahora reclama derechos maritales sobre la mitad de su valor, a pesar de nunca haber contribuido al capital, nunca haber compartido los costos de renovación y nunca haber sido añadido al título. Evans intentó mitigar. Su señoría, mi cliente, contribuyó al mantenimiento del hogar, servicios públicos y gastos diarios durante 12 años. Creemos que esto merece consideración. Carlos contraatacó rápidamente. Su señoría,
La señora Ramírez tiene documentación que muestra que pagó el 78% de los gastos del hogar en los últimos 5 años, incluso cuando los ingresos de su negocio superaban el salario de su esposo. La discrepancia creció cada año a medida que los problemas financieros del señor Ramírez se intensificaban. Las matemáticas eran brutales. Había proporcionado más de 3/4 del sustento del hogar, mientras creía que éramos socios equitativos. Las contribuciones de Daniel habían disminuido constantemente mientras canalizaba recursos hacia inversiones fallidas y deudas crecientes. El hombre que me acusó de control financiero había sido subsidiado por mí durante años. Durante los argumentos finales, el panorama completo se cristalizó. Daniel no se había ido por Laura. Se fue porque su estructura financiera colapsaba y necesitaba acceso a activos que creía que no podía proteger. Laura fue un catalizador, no la causa. Alguien cuya juventud e ingenuidad hacían que su plan desesperado pareciera romántico en lugar de depredador. Su señoría, concluyó Carlos, la señora Ramírez ha demostrado una responsabilidad fiscal extraordinaria durante este matrimonio. Protegió sus activos no por despecho, sino por prudencia. El patrón de engaño financiero y robo intentado por su esposo representa exactamente el escenario para el que estas protecciones fueron diseñadas. El fallo fue completo y justo, aunque no lo que Daniel había planeado. Conservaría sus pertenencias personales, su cuenta de jubilación comprometida y su auto, que valía menos que su préstamo. Su solicitud de manutención fue denegada debido a sus ingresos históricos más altos y deudas ocultas. Mi negocio, casa y cuentas separadas permanecieron completamente mías. La jueza se dirigió a Daniel por última vez. Señor Ramírez, tiene 30 días para organizar la recogida de sus pertenencias personales del hogar conyugal, solo bajo supervisión. Tiene prohibido contactar directamente a su esposa durante los acuerdos financieros pendientes. Si su situación de deudas requiere una declaración de bancarrota, se manejará por separado de este divorcio. ¿Preguntas? Daniel negó con la cabeza, comprendiendo finalmente la futilidad de protestar más. Su gran escape se había transformado en una retirada supervisada. Su intento de robo en una advertencia sobre subestimar a otros mientras se sobreestima a sí mismo. Fuera del juzgado, la luz de septiembre pintaba las marismas de sabana en tonos dorados. Carlos delineó los próximos pasos: formalización de acuerdos, manejo de cuentas de servicios compartidos, coordinación con mi contador para implicaciones fiscales. Los detalles de deshacer 14 años de vidas entrelazadas requerían sorprendentemente poca complejidad cuando una de las partes había estado planeando contingencias. Margarita Vargas esperaba junto a mi auto, su habitual severidad reemplazada por un reconocimiento incómodo. Sofía, te debo una disculpa. Varias, de hecho. Creímos la versión de Daniel sin cuestionarla. Asumimos que los problemas financieros significaban que tú eras la controladora, no que él ocultaba problemas. Margarita, la lealtad familiar es comprensible. No podías saber el alcance de su engaño. Pero debí haber hecho más preguntas. 35 años criando hijos te enseñan a reconocer cuando algo no encaja. Elegí no verlo. Hizo una pausa mirando hacia el juzgado. Por lo que vale, tu negocio tendrá todo mi apoyo. Varias amigas necesitan arreglos, y me aseguraré de que sepan de hilo de plata. Esta alianza inesperada se sentía más significativa que la victoria legal. Margarita representaba no solo la sanación familiar, sino la reintegración comunitaria. El aislamiento de Daniel se había extendido a nuestros círculos sociales, pero el respaldo de su madre podía reconstruir esos puentes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel Santos, un amigo universitario de Daniel que se había distanciado de nuestro drama matrimonial. Sofía, acabo de enterarme de los resultados del juzgado. Daniel me pidió prestados $5,000 el mes pasado, diciendo que tú bloqueabas su acceso al dinero. Empiezo a entender la situación real. Lamento haberle creído. Espero que podamos reconectar algún día. La gente había estado tomando partido basándose en información limitada. La narrativa de Daniel, esposa controladora que obliga a un esposo desesperado a medidas extremas.
Había encontrado oídos comprensivos entre quienes nunca examinaron la evidencia. Ahora, la realidad se propagaba por las redes más rápido que sus mentiras originales. El trayecto a casa se sintió diferente, no más ligero, sino más limpio, como cuando reparas un hilo suelto en una tela cara. El daño está resuelto, pero queda trabajo por delante. Hilo de Plata necesitaba atención. Los preparativos para la Semana de la Moda no podían pausarse por dramas personales, y varias piezas de clientes debían terminarse antes del aumento de trabajo del jueves. Dentro de mi taller, rodeada de herramientas familiares y proyectos en curso, encontré una paz inesperada. Las pertenencias de Daniel estaban empaquetadas en el garaje, listas para su recogida supervisada. Su presencia había sido eliminada sistemáticamente de los espacios que habían confundido nuestra identidad como individuos separados. La casa se sentía más grande, o quizás menos disputada. Extendí las 3 piezas de la Semana de la Moda en mi mesa de corte. Cada una contaba su historia: transformación, resiliencia, fuerza emergente. El traje de negocios que se convertía en ropa de noche había ganado detalles adicionales en los últimos días. El estrés y la creatividad a veces se entrelazaban de maneras sorprendentes. Mi teléfono sonó, un número desconocido que ahora respondía con cautela pero profesionalmente. Hilo de Plata, soy Sofía. Señorita Ramírez, soy la detective Mariana López, de la Unidad de Delitos Financieros de Savannah. Estamos investigando casos de robo de identidad y fraude crediticio posiblemente relacionados con Daniel Ramírez. ¿Estaría disponible para una breve entrevista sobre actividades financieras inusuales que haya observado? Investigación de delitos financieros. El alcance de los problemas de Daniel iba más allá del divorcio y el robo personal. Su desesperación lo había llevado a actividades que justificaban la atención policial. Detective, estoy feliz de cooperar, pero mi abogado, Carlos Rivera, debería estar presente para cualquier interrogatorio formal. ¿Podemos programar algo para mañana? Por supuesto. Quiero que sepa que varias mujeres han reportado patrones similares de comportamiento. No está sola, y su documentación podría ayudar en otros casos. Tras colgar, me di cuenta de que la historia de Daniel se convertiría en material de advertencia, estudiado por otros. El ingeniero confiado que desestimaba el negocio de su esposa mientras se hundía en el crimen financiero. Su intento de robar mi seguridad lo había expuesto a responsabilidades penales más allá de los procedimientos civiles de divorcio. La noche pasó con placeres simples: té adecuado, trabajo ininterrumpido y sesiones de planificación sin tensión. Los preparativos para la Semana de la Moda requerían ajustes finales y planificación de presentaciones. Las 3 piezas de exhibición representaban no solo evolución de diseño, sino transformación personal. Margarita Vargas llamó alrededor de las 8, su voz cargada de preocupación maternal, redirigida hacia objetivos apropiados. Sofía, he estado pensando en lo de hoy, en todo lo que aprendimos. ¿Estarías libre para un café esta semana? Quiero discutir cómo nuestra familia puede enmendar el haber habilitado el comportamiento de Daniel durante tanto tiempo. Programamos un café para el jueves, reconociendo que las relaciones familiares necesitarían reconstrucción tras la verdad. Mañana traería entrevistas policiales, más trabajo con clientes y coordinación para la Semana de la Moda. Daniel comenzaría la recogida supervisada de sus pertenencias, experimentando de primera mano la diferencia entre propiedad y ocupación. Isabel podría visitarme de nuevo, lidiando con dinámicas familiares complicadas por las revelaciones. Pero esa noche, en mi taller georgiano, rodeada de las herramientas de transformación, sentí algo más allá del alivio o la victoria. Sentí la fuerza silenciosa que surge cuando la preparación enfrenta la crisis y emerge intacta. El vestido de novia colgaba en su maniquí, perfectamente terminado para el gran día de la señora Carter. Junto a él, mis piezas para la Semana de la Moda representaban mi futuro, diseños que contaban historias de mujeres que entendían su propia fuerza antes de que la crisis la pusiera a prueba. Los desafíos de mañana me encontrarían lista, no por paranoia, sino porque había construido algo demasiado sólido para ser fácilmente socavado.
6 semanas después del fallo del juzgado, el otoño de Sabana había llegado con su exhibición dorada de robles y musgo español. Mi vida había encontrado un ritmo que no había experimentado en años. Hilo de Plata vibraba con preparativos previos a las fiestas. La Semana de la Moda había atraído a 3 nuevos clientes de alto perfil y la casa se sentía mía de una manera que nunca lo había sido durante el matrimonio. Cuando sonó el timbre a las 7:30 de ese martes por la mañana, casi no respondí. Las visitas matutinas rara vez traían noticias simples. La detective Mariana López estaba en mi porche junto a una mujer que no reconocí, ambas con expresiones que sugerían asuntos oficiales. Señora Ramírez, gracias por recibirnos sin previo aviso. Esta es la detective Julia Fernández, del departamento del sheriff del condado de Chatham. Necesitamos discutir algunos avances sobre las actividades financieras de Daniel Ramírez. Nos instalamos en mi cocina, donde la luz matutina se filtraba por las ventanas originales restauradas. Serví café de la cafetera de plata de mi abuela mientras las detectives organizaban carpetas en la mesa. Su presencia se sentía surrealista contra la normalidad doméstica que tanto había luchado por proteger. Señora Ramírez, comenzó Fernández, nuestra investigación se ha expandido más allá de las actividades locales de Daniel. Ha estado operando bajo lo que llamamos una red de identidad financiera, creando cuentas interconectadas en varios estados, con ligeras variaciones de su información personal. El alcance es extenso. Abrió una carpeta que revelaba documentos que hacían que mis meticulosas hojas de cálculo parecieran amateurs. Estados de cuenta de bancos en Texas, Nevada y Washington. Solicitudes de crédito con el número de seguridad social de Daniel, pero direcciones desconocidas. Acuerdos de préstamo con prestamistas privados, cuyos nombres aparecían repetidamente con tasas de interés crecientes. El patrón sugiere que estaba pidiendo prestado de nuevas fuentes para mantener los pagos mínimos de deudas existentes, explicó López. Llegó al punto en que sus obligaciones mensuales superaban sus ingresos mensuales en aproximadamente $8,000. $8,000 al mes. No era de extrañar que estuviera desesperado por acceder a activos que creía que no podía proteger. No era de extrañar que Laura pareciera una tabla de salvación, alguien lo suficientemente ingenua como para no entender la imposibilidad matemática de su situación. Hay más, continuó Fernández. 3 mujeres han presentado denuncias por fraude relacionadas con Daniel. Cada una fue convencida de añadirlo como titular conjunto de una cuenta o codeudor, y luego descubrieron retiros no autorizados. Los montos van de $5,000 a $15,000. Pensé en Laura, en cómo la había presionado para abrir esa tarjeta de crédito. El patrón se extendía más allá de mí, más allá de ella. Daniel había estado atacando sistemáticamente a mujeres, evaluando su sofisticación financiera y explotando su inversión emocional en él. Me pregunté cuántas más habría que la policía aún no conocía. Señora Ramírez, su documentación ha sido invaluable para establecer cronologías y patrones. Muchas víctimas no mantuvieron el nivel de seguimiento financiero que usted sí, dijo López. Hizo una pausa. ¿Alguna vez sospechó que podría estar involucrado con otras personas? ¿Mencionó socios comerciales, asesores de inversión, consejeros financieros? Observé el vapor que subía de nuestras tazas de café. Nunca. El orgullo de Daniel significaba que tenía que ser la persona más inteligente en cualquier habitación, especialmente en asuntos de dinero. Daba conferencias a profesionales financieros sobre mejores estrategias, mientras se ahogaba secretamente en deudas que no podía manejar. La idea de colaboradores habría amenazado su autoimagen. Fernández tomó notas y luego compartió otra revelación. Su antiguo empleador, Coastal Tech Solutions, nos contactó ayer. Descubrieron irregularidades en la gestión de cuentas de clientes que datan de hace 18 meses. No es suficiente para calificarlo como malversación, pero definitivamente violaciones de políticas relacionadas con el acceso a información personal. Las implicaciones se multiplicaban. Daniel no solo había luchado con sus finanzas personales, había usado su acceso profesional para identificar objetivos potenciales. La confianza con la que abordó nuestro divorcio, su certeza de que estaría financieramente indefensa, sugería que había aplicado lecciones de esquemas más exitosos con otros.
Mi teléfono sonó desde el otro lado de la cocina. Probablemente Lucía, confirmando mi pedido de catering para un evento de clientes el jueves. Lo dejé sonar, concentrada en las detectives que estaban reconfigurando mi comprensión de lo que había vivido. «Habrá entrevistas adicionales», dijo López. «Estamos construyendo un caso integral que podría involucrar varias jurisdicciones». Sus procedimientos de divorcio interrumpieron lo que pudo haber sido un delito financiero mucho mayor. Su plan para acceder al patrimonio de su casa sugiere que buscaba una gran jugada para resolver obligaciones inmediatas. El plan cobraba más sentido ahora. No solo dejar a su esposa por alguien más joven, sino orquestar una estrategia de salida de $250,000, vendiendo mi casa rápidamente por debajo del valor de mercado, reclamando la mitad de las ganancias para pagar deudas urgentes mientras mantenía la ilusión de éxito para Laura y cualquiera que cuestionara su cambio repentino de circunstancias. ¿Arrestarán a Daniel? La pregunta se sentía extraña. A pesar de todo, la idea de él bajo custodia policial, no solo en un tribunal civil, generaba una respuesta emocional peculiar. 14 años de matrimonio no se evaporan instantáneamente, incluso con una traición masiva. Estamos trabajando hacia cargos formales, pero el cronograma depende de varios factores. Actualmente está en libertad bajo su propia responsabilidad mientras completamos la investigación. Dado el carácter multiestatal de los delitos, las autoridades federales podrían involucrarse. ¿Autoridades federales? Las ambiciones de Daniel habían superado su competencia por un margen que ninguno de los dos había imaginado. Pensé en su presentación cuidadosa a Laura, su confianza en manipular su ingenuidad financiera, y me pregunté si había estado practicando con otras antes de intentar su mayor esquema. ¿Es útil que mantenga documentación u observaciones?, pregunté, sintiéndome simultáneamente responsable ante la justicia y ansiosa por avanzar sin involucrarme más en las consecuencias legales de Daniel. «Sí», dijo Fernández, entregándome su tarjeta. «Si intenta contactarla, especialmente sobre asuntos financieros, necesitamos saberlo. Su patrón sugiere que no ha terminado de buscar formas de resolver su crisis de deudas. La desesperación hace que las personas sean predecibles en algunos sentidos, peligrosas en otros. Tras la salida de las detectives, me senté en mi cocina procesando capas de revelaciones. El hombre con el que me casé había estado operando una red compleja de engaño financiero que iba mucho más allá de nuestro matrimonio. Mi cuidadosa protección de activos no solo me había salvado de su traición específica, me había evitado convertirme en otra víctima de un patrón de depredación financiera deliberada. El teléfono fijo de la casa sonó, una línea que mantengo para la tienda pero que rara vez uso personalmente. Era Margarita Vargas. «Sofía, espero que sea apropiado llamarte. Hay policías aquí preguntando por las actividades financieras de Daniel. Mencionaron haber hablado contigo. Creo que debemos prepararnos para que esto se vuelva público de maneras que no anticipamos». La llamada de Margarita representaba más que preocupación maternal. Mientras la familia de Daniel navegaba una investigación criminal junto con las consecuencias del divorcio, la percepción comunitaria cambiaría nuevamente. La figura simpática del hombre de mediana edad buscando realización personal se transformaría en un sospechoso de depredación financiera. Nuestra historia de divorcio se convertiría en un capítulo de una narrativa más grande sobre engaño sistemático. «Margarita, gracias por llamar. Las detectives estuvieron aquí esta mañana. El alcance de los problemas de Daniel va mucho más allá de lo que discutimos en el juzgado. Sofía, necesito preguntarte algo difícil. ¿Crees que Daniel te robó antes de estos eventos recientes? ¿Pequeñas cantidades? ¿Cosas que podrías haber atribuido a otras causas?» Consideré su pregunta cuidadosamente. A lo largo de los años, había notado discrepancias. Sobres de dinero de ferias de artesanía que parecían más ligeros de lo esperado, pagos de clientes que Daniel se ofreció a depositar y que nunca aparecieron completos. Su insistencia en manejar ciertas transacciones financieras alegando motivos protectores. Posiblemente. Lo atribuía a descuido o malentendidos. Daniel siempre fue confiado en asuntos financieros, así que defería su juicio más de lo que debería. Ahora me pregunto si esa confianza era manipulación deliberada, disfrazada de experiencia.
Hablamos durante otros 15 minutos, Margarita compartiendo actualizaciones sobre las preguntas policiales y la situación actual de Daniel. Un apartamento en el centro financiado con tarjetas de crédito, probablemente insostenible. La madre que defendía a su hijo ahora ayudaba a la policía a entender patrones de comportamiento que había observado pero antes descartado. El trabajo proporcionó una distracción necesaria de las interrupciones matutinas. Hilo de Plata tenía 3 proyectos importantes: diseños personalizados para la gala navideña del gobernador, ajustes finales para una boda de sociedad y desarrollo de prototipos para mi colección posterior a la Semana de la Moda. Cada uno exigía una precisión que dejaba menos espacio mental para contemplar la trayectoria criminal de Daniel. Alrededor del mediodía, Ana Morales apareció con almuerzo y una propuesta. Sofía, sé que puede parecer prematuro, pero he estado pensando en el espacio de tu taller en La Cochera. Con la expansión de tu negocio, ¿has considerado dar clases? No solo de arreglos, sino de diseño. Hay un creciente interés en la educación de moda local. Enseñar no se me había ocurrido, pero mientras Ana exponía su visión, talleres pequeños para diseñadores aspirantes, sesiones especializadas en arreglos avanzados, educación comunitaria a través de las artes creativas, algo encajó. Hilo de Plata podía evolucionar de un negocio basado en servicios a una empresa educativa. La Cochera, completamente renovada pero subutilizada, ofrecía el espacio perfecto para expandir operaciones. Tengo contactos en el colegio comunitario. Buscan asociaciones con negocios locales para programas de educación continua. Dado tu conjunto único de habilidades y el interés creciente en la moda sostenible, Ana extendió folletos del Savannah Technical College sobre mi mesa de corte, su experiencia inmobiliaria pasando suavemente a consultoría de desarrollo empresarial. La tarde pasó volando entre planificación creativa y consultas con clientes. La señora Clara Henderson trajo 5 prendas para arreglos para un crucero próximo. La familia Díaz pidió atuendos personalizados para la graduación de medicina de su hijo. Las operaciones comerciales normales me recordaban por qué construí esta empresa. Ayudar a las personas a presentar su mejor versión en momentos significativos de la vida. Alrededor de las 3, Isabel Vargas llegó sin previo aviso, trayendo café y una expresión incómoda que sugería noticias complicadas. Sofía, espero no molestarte. Necesito contarte de una conversación que tuve con Laura ayer. Nos trasladamos al área de consultas, lejos de clientes que pudieran escuchar. La continua implicación de Isabel en el drama de su hermano sugería capas de responsabilidad familiar que no había considerado antes. Laura me contactó por Facebook, pidió que nos encontráramos. Quería devolver algo a nuestra familia. Un reloj que pertenecía a nuestro abuelo, que Daniel le había dado. Aparentemente, lo tomó del cofre de mamá durante su última visita. El robo de reliquias familiares añadía otra dimensión a la desesperación de Daniel. No contento con intentar robarme a mí, también había robado a su madre. Las pequeñas traiciones se acumulaban en un patrón que la policía ahora documentaba como una empresa criminal. Ella está aterrorizada, Sofía, no solo por la deuda de la tarjeta de crédito que él le dejó, sino por lo que podría haber hecho en su nombre sin que ella lo supiera. Preguntó si hablarías con ella. Tal vez la ayudes a entender la protección financiera. Sé que es mucho pedir. La solicitud presentaba una complejidad ética. Hablar con Laura podría ayudar a alguien desesperada por orientación, pero también podría complicar las investigaciones policiales o los procedimientos de divorcio. Sin embargo, bajo esas preocupaciones, yacía una simple compasión humana por otra mujer manipulada por alguien en quien confiaba. Lo consideraré, tal vez a través de su abogado si tiene uno. Y, Isabel, ¿ha considerado tu familia asesoría legal para estos posibles cargos penales? Ya contratamos a alguien. Una firma diferente a la de Bradley Evans, evidente conflicto de intereses. Mamá está más preocupada por otras posibles víctimas que desconocemos. Daniel mencionó emprendimientos comerciales, oportunidades de inversión. Se pregunta si alguien de su círculo social pudo haber sido abordado. Estas revelaciones se acumularon durante la tarde. Terminé el vestido de gala de la esposa del gobernador mientras atendía otra llamada de la detective López, solicitando copias de documentos específicos para comparar con evidencia de otros casos.
Las investigaciones paralelas, divorcio civil, fraude criminal, delitos financieros interestatales, creaban demandas administrativas que amenazaban con abrumar mi productividad programada. La noche trajo una paz inesperada. Con la tienda cerrada y en silencio, extendí mis bocetos para la semana de la moda en la gran mesa de diseño, estudiando siluetas que contaban historias de fuerza, transformación e independencia. Mañana podía esperar. Esa noche requería enfoque creativo. El teléfono fijo sonó a las 7:15, interrumpiendo esta calma. Un número desconocido solía significar ventas, o Daniel intentando contactar a través de teléfonos prestados. Hilo de plata. Soy Sofía. Soy Laura. Su voz era tentativa, más joven de lo que recordaba. Rachel me dio tu número. Sé que esto es raro, pero necesito preguntarte algo. La policía quiere saber sobre cosas financieras que hizo Daniel, pero no entiendo la mitad. Preguntaron si alguna vez mencionó planes para vender una casa en Savannah, y dije que sí. Ahora me miran raro. ¿Dije algo malo? Me senté en la mesa de la cocina, procesando este desarrollo. Laura no entendía que mencionar planes de venta de casas podía sugerir conocimiento de la intención criminal de Daniel. Su ingenuidad, que la hizo atractiva para él, ahora la implicaba potencialmente en sus esquemas. Laura, no respondas más preguntas sin un abogado presente. No es una admisión de culpa, es protección básica. Cuando Daniel hizo promesas sobre vender la casa, sobre acceder a dinero, sobre nuevos comienzos en Seattle, esas conversaciones podrían ser evidencia que la policía necesita, pero necesitas orientación profesional sobre cómo discutirlas. No puedo pagar un abogado. Usé mis ahorros ayudando a Daniel estas últimas semanas, y la tarjeta de crédito que me pidió abrir está al límite. A veces duermo en mi auto para ahorrar dinero. El alcance de la victimización de Laura se aclaró. No solo explotada emocionalmente, sino devastada financieramente por alguien que prometió seguridad mientras entregaba lo opuesto. Los defensores públicos podían ayudar, pero ella necesitaba orientación sobre ese proceso. Laura, te daré información de contacto de una organización de asistencia legal especializada en víctimas de delitos financieros. Te ayudarán a entender tu posición sin costo. Y, Laura, no te sientas culpable por querer protección. No eres responsable de las decisiones de Daniel. Hablamos durante otros 20 minutos, sus preguntas revelando cómo Daniel había manipulado sistemáticamente su comprensión de nuestra separación. Según él, yo había ocultado dinero al que tenía derecho, bloqueado sus inversiones, lo abusé emocionalmente mediante control financiero, tácticas clásicas de manipulación diseñadas para mantener la lealtad de la víctima mientras perseguía esquemas peligrosos. Tras colgar, me serví una copa de vino y contemplé la red de destrucción que Daniel había creado. Múltiples mujeres en varios estados, robo familiar, violaciones de políticas de su empleador, fraude sistemático, todo orquestado por alguien que había compartido mi cama durante 14 años, que me había despedido con un beso incontables mañanas antes de ir al trabajo, donde aparentemente pasaba tiempo identificando víctimas potenciales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Gracias por hablar con Laura. Llamó a mamá llorando, pero agradecida por la información de asistencia legal. Todos estamos procesando cuánto desconocíamos sobre Daniel. ¿Cómo supiste protegerte? ¿Cómo lo supe? No por intuición especial ni paranoia. Simplemente manteniendo límites que Daniel siempre puso a prueba. Documentando cosas que él desestimaba como innecesarias, protegiendo activos que quería combinar por eficiencia. Los mismos hábitos cuidadosos que preservaron mi negocio durante recesiones económicas me protegieron inadvertidamente de alguien que se volvió peligroso sin que yo lo reconociera conscientemente. El jueves por la mañana, la cobertura de noticias locales confirmó mis sospechas sobre el escrutinio público. Ingeniero de software de Savannah bajo investigación por fraude financiero multiestatal, decía el titular en línea del Savannah Morning News. El artículo mencionaba patrones de engaño que abarcaban varios años, afectando a múltiples víctimas, con la investigación en curso. Mi nombre no aparecía, una pequeña misericordia en circunstancias complicadas. El teléfono de hilo de plata sonó constantemente esa mañana, aunque la mitad eran solicitudes de medios que desvíe fácilmente a mi abogado.
Los clientes habituales permanecieron leales, algunos expresando explícitamente su apoyo continuo, a pesar de cualquier problema con tu ex esposo. La solidaridad protectora de la comunidad empresarial de Savannah me sorprendió por su fuerza. El resto de ese jueves transcurrió con una intensidad que equilibraba el caos externo y la calma interna que había cultivado a lo largo de los años. Hilo de Plata zumbaba con actividad, clientes entrando para pruebas de última hora, entregas de telas para los pedidos de la temporada navideña y un flujo constante de correos electrónicos confirmando citas para la gala del gobernador. Cada tarea era un recordatorio de la vida que había construido, una vida que Daniel había intentado desmantelar, pero que, en última instancia, solo había fortalecido con su traición. Mientras cosía los detalles finales en un vestido de noche de terciopelo para la señora Clara Henderson, mi mente repasaba las revelaciones de las detectives. La red de engaño financiero de Daniel no solo había afectado a Laura y a mí, sino a varias mujeres más, cada una atrapada por su encanto y promesas de estabilidad económica. Me pregunté cuántas habrían sentido la misma mezcla de incredulidad y alivio que yo experimenté al descubrir la verdad. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras ajustaba un corsé para una clienta que asistiría a una boda en Tybee Island, sonó el teléfono fijo de la tienda. Era Carlos Rivera, con un tono que mezclaba profesionalidad y una pizca de satisfacción. Sofía, tenemos una actualización. Daniel ha aceptado un acuerdo en el caso civil. No tiene más remedio. Las pruebas en su contra son abrumadoras, y su abogado sabe que prolongar esto solo empeorará las cosas para él. Ha renunciado a cualquier reclamación sobre Hilo de Plata, la casa y tus cuentas personales. A cambio, no enfrentarás ninguna responsabilidad por sus deudas personales. Hice una pausa, con la aguja suspendida sobre la tela. ¿Y las cuentas conjuntas que vació? Se le ordenó devolver los $12,000 que retiró, aunque, dado su estado financiero, probablemente se pagará en cuotas a través de una orden judicial. El juez también aprobó una orden de no contacto, así que no podrá acercarse a ti ni a la tienda sin consecuencias legales. Colgué con una sensación de cierre parcial. El caso civil estaba resuelto, pero la investigación criminal seguía abierta, y su alcance sugería que Daniel enfrentaría más que solo consecuencias financieras. Lucía Torres entró poco después, trayendo una bandeja de empanadas recién hechas de la panadería. Sofía, el vecindario entero está hablando de las noticias. Nadie puede creer que Daniel fuera tan descarado, pero todos están de tu lado. La señora Gómez quiere encargarte los vestidos para la quinceañera de su nieta, y el señor Díaz dijo que recomendará Hilo de Plata a todos sus colegas en el hospital. Sonreí, agradecida por la red de apoyo que se había tejido a mi alrededor. Gracias, Lucía. Esto significa más de lo que puedo expresar. Ella se rió, limpiándose las manos en su delantal. Sabes, siempre pensé que eras la que mantenía todo unido. Daniel solo estaba de paseo. Su comentario, aunque ligero, capturaba una verdad que yo había tardado años en aceptar. Esa noche, después de cerrar Hilo de Plata, me reuní con Ana Morales en un café del centro para discutir su idea de los talleres de diseño. Mientras compartíamos una jarra de té dulce y hojeábamos los folletos del Savannah Technical College, la conversación giró hacia el futuro. Sofía, tu historia, tu resistencia, podría inspirar a muchas personas. No solo estás enseñando diseño, estás mostrando cómo construir algo desde cero, cómo protegerlo, cómo prosperar incluso cuando el mundo intenta derribarte. Sus palabras resonaron. Enseñar no era solo una expansión comercial, era una forma de devolverle a la comunidad que me había sostenido. Acordamos un plan preliminar. Talleres semanales en la cochera convertida, enfocados en diseño sostenible, técnicas de arreglos y emprendimiento creativo. Ana ya tenía contactos listos para financiar el equipo inicial a través de una subvención para pequeñas empresas. Al día siguiente, viernes, la detective López volvió a contactarme para coordinar una entrevista formal con Carlos presente. La reunión tuvo lugar en su oficina, un espacio sencillo en el centro de Savannah, lleno de expedientes y el zumbido constante de los teléfonos. Señora Ramírez, gracias por venir.
hemos identificado a 5 víctimas adicionales en la investigación de Daniel. Todas comparten un patrón similar. Mujeres jóvenes, financieramente inexpertas, convencidas de participar en lo que él describía como oportunidades de inversión seguras. Su documentación, particularmente los registros de transferencias a cuentas ocultas, nos ayudó a rastrear los movimientos de fondos a través de 3 estados. Me senté en una silla de madera dura, procesando la magnitud del daño causado por Daniel. ¿Qué pasará con él ahora?, pregunté. López intercambió una mirada con Fernández antes de responder. Está bajo custodia preventiva mientras completamos los cargos. Fraude financiero, robo de identidad y posible malversación en su antiguo empleo. Las autoridades federales están revisando el caso para posibles cargos adicionales. Dado el alcance interestatal, podría enfrentar varios años de prisión si es condenado. La palabra prisión pesaba en el aire. Durante años, Daniel había sido mi compañero, mi confidente, el hombre con quien planeé un futuro. Verlo reducido a un sospechoso en una investigación criminal era un recordatorio aleccionador de cuánto puede cambiar una persona, o tal vez, cuánto puede ocultarse su verdadera naturaleza. ¿Y las víctimas?, pregunté. ¿Qué pasa con mujeres como Laura? Estamos trabajando con servicios de apoyo para víctimas para ofrecerles asistencia financiera y legal. Laura, en particular, ha sido cooperativa, lo que podría mitigar cualquier complicación por su participación inicial. Su disposición a compartir información, como hiciste tú, está ayudando a construir el caso. Esa tarde, de vuelta en Hilo de Plata, terminé los últimos detalles para la gala del gobernador. El vestido, una pieza de cachemira con bordados intrincados, representaba meses de trabajo y una visión que había evolucionado con cada desafío personal. Mientras lo empaquetaba para la entrega, Isabel Vargas entró, llevando una caja pequeña envuelta en papel craft. «Sofía, esto es de mamá. Dijo que quería que lo tuvieras, no solo como disculpa, sino como agradecimiento por cómo manejaste todo esto». Dentro de la caja había un relicario de plata, una reliquia de la familia Vargas, que Margarita había mencionado una vez como un tesoro de su abuela. Grabado en su interior estaba el nombre de la matriarca de la familia y una fecha de 1923. Ella quiere que sepas que eres parte de nuestra familia, sin importar lo que pase con Daniel, y también quiere asistir a uno de tus talleres de diseño. Dice que siempre quiso aprender a coser. El gesto me conmovió más de lo que esperaba. La familia de Daniel, que inicialmente había dudado de mí, ahora reconocía no solo mi fortaleza, sino mi lugar en su comunidad. Dile a Margarita que será bienvenida en los talleres. Y gracias, Isabel. Esto significa mucho. Mientras ella se iba, noté un correo electrónico de la organización de la Semana de la Moda. Mis 3 piezas habían sido seleccionadas para una exposición adicional en Atlanta, una oportunidad para mostrar mi trabajo a un público más amplio. La noticia llegó como una confirmación de que el camino que había tomado, aunque forzado por la traición, me había llevado a un lugar de crecimiento inimaginable. La primavera en Savannah trajo consigo un renacimiento que reflejaba mi propia transformación. Hilo de Plata había expandido sus operaciones, con la cochera ahora convertida en un estudio de enseñanza vibrante. Los talleres, que comenzaron como una idea tentativa, se habían convertido en un éxito local, atrayendo a diseñadores aspirantes, estudiantes de secundaria y hasta jubilados deseosos de aprender el arte de la costura sostenible. Margarita Vargas se convirtió en una estudiante habitual, sus manos temblorosas al principio, pero ganando confianza con cada puntada. Su presencia en las clases era un recordatorio constante de que las familias pueden sanar, incluso después de fracturas profundas. La investigación criminal contra Daniel concluyó con un acuerdo de culpabilidad. Enfrentó 3 años de prisión por fraude financiero y robo de identidad, con restitución ordenada a varias víctimas, incluyéndome a mí. Laura, quien había cooperado plenamente con las autoridades, evitó cargos y comenzó a reconstruir su vida con la ayuda de una organización de asistencia legal. En una carta que me envió a través de Isabel,
expresó gratitud por mi orientación y prometió priorizar su educación financiera en el futuro. Nunca supe cuánto podía protegerme hasta que vi cómo lo hiciste tú, escribió. Guardé la carta en la misma carpeta de cuero que contenía mi aceptación al Instituto de Diseño y Moda de Atlanta, un recordatorio de que las lecciones más duras a menudo generan los legados más fuertes. La exposición en Atlanta fue un punto culminante. Mis 3 piezas, el traje transformable, el vestido de capas y el abrigo protector, recibieron críticas entusiastas, con un comprador de una boutique de lujo en Nueva York solicitando una colección limitada para el otoño. Hilo de Plata ya no era solo una tienda de arreglos. Se había convertido en una marca reconocida, una historia de resiliencia contada a través de la tela y el hilo. La casa georgiana, ahora completamente renovada, albergaba noches regulares de diseño comunitario, donde vecinos y clientes compartían ideas y colaboraban en proyectos. Lucía Torres y la familia Díaz se convirtieron en colaboradores frecuentes, trayendo comida y risas a estas reuniones. Una noche de abril, mientras terminaba un boceto para mi próxima colección, sonó el timbre de la puerta. Era Margarita, con una bandeja de galletas caseras y una expresión de orgullo tranquilo. Sofía, vi tu exposición en Atlanta por streaming. Esas piezas contaban tu historia, ¿verdad? Sonreí, invitándola a entrar. Supongo que sí. Cada puntada era una forma de procesar lo que pasó, de transformar el dolor en algo hermoso. Ella asintió, mirando las fotos enmarcadas en mi sala. Imágenes de hilo de plata en su apertura, de mi abuela enseñándome a coser, de la comunidad que me había sostenido. Daniel nunca entendió eso, ¿verdad? La belleza de construir algo con tus propias manos. No, no lo hizo. Pero está bien. Encontré personas que sí lo entienden. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las marismas, me paré en el porche de mi casa, observando cómo la luz jugaba con el musgo español. El divorcio, la investigación, las revelaciones. Todo se había asentado en un capítulo cerrado de mi vida. Lo que emergió fue una Sofía más fuerte, no definida por la traición, sino por la preparación y la resiliencia que me permitieron prosperar a pesar de ella. Hilo de Plata seguiría creciendo, los talleres se expandirían, y mi maestría en diseño de moda de lujo comenzaría en el otoño. La carta de aceptación, ahora enmarcada junto a mis certificados comerciales, era un recordatorio diario de que los nuevos comienzos no requieren destruir a otros, solo requieren el coraje de construir algo verdadero. Cuando entré, el teléfono vibró con un mensaje de Ana. Sofía, el colegio comunitario aprobó la financiación para los talleres del próximo año. ¿Lista para ser profesora a tiempo completo? Respondí con una sola palabra. Absolutamente. La vida que Daniel intentó arruinar no solo había sobrevivido, había florecido en algo más grande de lo que él podría haber imaginado. Y mientras me preparaba para la siguiente temporada de diseño, supe que cada puntada, cada proyecto, cada conexión comunitaria, era una prueba de que mi plan, construido en silencio, ejecutado con precisión, había sido más fuerte que su traición.